¿Sabían que el dolor y las complicaciones del herpes zóster pueden prevenirse? Bueno, pues para esto está con nosotros, hacemos contacto hasta la Ciudad de México con el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano, diabetólogo y especialista en medicina farmacéutica. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Es un honor para ti estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues hemos platicado del herpes zóster, que es terrible. Yo no, la verdad, desconocía qué tan fuerte era esta información, ¿eh? Me parece una enfermedad durísima, un virus durísimo. Sí, sin duda, y sobre todo por el impacto que tiene en la calidad de vida, sobre todo pues por el tipo de población que afecta, que prácticamente son adultos mayores, y también el dolor intenso y persistente, incluso estas alteraciones o trastornos en el sueño, y también la posibilidad incluso de depresión y ansiedad, que pues también son un condicionante importante. Claro, repetimos, ¿cuál es el impacto de vida en la calidad de vida de quienes lo padecen? Claro, principalmente, pues bueno, en estas personas que lo padecen, llegan a generar dolor intenso y persistente. También puede llegar a generar un impacto en el sueño, en la calidad del sueño, además de síntomas psicológicos y psiquiátricos, principalmente trastorno de ansiedad generalizada y síndromes depresivos. Qué horror. Doctor, ¿hay tratamiento? Sí, hay tratamiento. Básicamente lo que utilizamos son antivirales. Básicamente se inician dentro de las primeras 72 horas de la aparición de los síntomas. También podemos utilizar analgésicos en diferentes esquemas dependiendo del dolor y dependiendo de la intensidad del mismo, desde analgésicos como antiinflamatorios no esteroideos hasta analgésicos de tipo opioides. Y también es importante mencionar el cuidado específico de las lesiones cutáneas, en donde ahí podemos utilizar algún tipo de ungüentos, de algún tipo de emolientes y sobre todo algunos fármacos que también disminuyen la molestia local, como parches que pueden llegar a utilizarse para disminuir sobre todo las complicaciones posteriores al herpes. ¿Se puede contraer herpes zóster más de una vez? Sí, es poco común, pero sí puede llegar a suceder y sobre todo en estas condiciones de inmunosupresión o de bajas de defensas, de baja de nuestros soldados, en donde puede llegar a generarse un primer episodio y después de algunos meses o años incluso puede llegar a generarse una reactivación del virus y generar nuevamente estos síntomas. Pero a ver, entonces, ¿da de repente así de la nada? Sí, da de repente así de la nada, está principalmente relacionado con esta baja de defensas, sobre todo, por ejemplo, vamos a poner ahora un ejemplo, nos da COVID, nos bajan nuestras defensas, nos baja nuestra inmunidad y ahí puede reactivarse el virus. O tenemos alguna cirugía, un proceso, una intervención quirúrgica, ahí baja nuestras defensas y ahí puede reactivarse el virus. Qué terrible. Pero entonces, si a mí me dio varicela o si me vacuné contra la varicela, ¿de todas maneras me puede dar? Sí, no quiere decir que si nos vacunamos contra la varicela, prácticamente vamos a disminuir esta posibilidad de riesgo. Sin duda, las vacunas nos aumentan nuestros soldados, nos aumentan nuestra inmunidad. Lo que aseguramos aquí es que los brotes no sean tan intensos o no sean recurrentes o evidentemente que se puedan prevenir. Y de alguna... Sin embargo, sí es importante mencionar que no es tanto por la vacuna, sino más bien es a mí de pequeño me dio varicela, ya genero mi cuerpo genera memoria, genera inmunidad contra el virus. Sin embargo, el virus se queda escondido, dormido, vamos a decirlo así, latente en un ganglio como si fuera su cama, ahí se esconde. Y en cuanto ve la oportunidad de reactivarse, porque nuestro sistema inmune no lo puede contener, utiliza nuestros nervios para poder replicarse y es ahí en donde aparecen estas lesiones. Porque yo me acuerdo que de pequeños nos vacunaron contra la varicela, pero aún así algunos nos dio varicela, claro, muy leve, pero nos dio. Sí, correcto. Y justo este es el objetivo de la vacunación contra la varicela y también de la prevención secundaria para disminuir el riesgo de reactivaciones de herpes en la edad adulta. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir mediante la vacunación, no es una condición absoluta, pero sí los niños que hoy reciben la vacuna de la varicela hemos visto que tienen menor riesgo de presencia de herpes zóster en edad adulta. Por ejemplo, yo tengo la edad adulta. Yo me vacuné de pequeña contra la varicela, pero aún así me dio varicela. ¿Me puede dar herpes zóster? Correcto. Sí. Entonces tengo que vacunarme contra el herpes zóster.
Sí, se puede vacunar. Hay una vacuna que existe justamente en México, en nuestro país, para la prevención del herpes zóster. Se aplica una única vez y básicamente es un refuerzo que nos disminuye mucho esta posibilidad. De hecho, la vacuna indica que puede ser aplicada a mayores de 50 años o en personas que tienen ciertas condiciones de riesgo, estos grupos vulnerables que hemos comentado. Sin embargo, sí hemos visto que existe una disminución de la posibilidad de presentar herpes zóster de los adultos mayores que están vacunados. ¿Para qué personas están indicadas estas vacunas? Básicamente adultos mayores de 50 años o personas que tienen condiciones médicas, sobre todo pues las que hemos comentado, VIH, pacientes que tienen insuficiencia hepática, insuficiencia renal en un estadio terminal, incluso también personas que tienen alguna condición inmunológica, es decir, que sus defensas están bajas, como por ejemplo pacientes con artritis reumatoide, pacientes con lupus. Básicamente son personas que se consideran como un grupo de riesgo y bajo esta condición está completa y absolutamente indicada el poder recibir la vacuna. Pero también, pues bueno, como hemos dicho, la edad es un condicionante, entonces toda persona mayor de 50 años puede recibirla. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si se le aplica la vacuna a alguien que a lo mejor no recordó haber tenido varicela? Qué buena pregunta, Patti, de verdad, porque generalmente es seguro, o sea, es decir, no hay ninguna condición de riesgo. Se puede proporcionar esta protección contra la varicela y en consecuencia, pues reducir el riesgo de desarrollar herpes zóster en el futuro. Así que aquellas personas que no tengan claridad de haberse aplicado la vacuna o no, pues bueno, no existe ningún condicionante de riesgo en recibirla y sobre todo, pues generamos esta protección para poder disminuir la posibilidad de generar o de desarrollar herpes en los próximos meses o años. No acordarse si recibió la vacuna, pero hay gente que ni siquiera se acuerda si se enfermó de varicela, si le dio varicela. Es correcto. En ambos escenarios Ajá. podríamos tomar esta condición de seguridad y pues condicionar y generar esta protección específica contra la varicela y en consecuencia pues reducir el riesgo de desarrollar herpes. Doctor, ¿qué efectividad tienen las vacunas? Aquí es importante mencionar, estas vacunas generalmente son seguras y eficaces. Sí se reduce significativamente el riesgo de desarrollar herpes zóster y también sus complicaciones, especialmente lo que hemos comentado, la neuralgia postherpética, que bueno, pues son estos síntomas de dolor posterior a las lesiones. Un porcentaje de efectividad depende de la vacuna, pero básicamente todas ellas están arriba del 70%, que pues prácticamente es un porcentaje bastante alto de eficacia. ¿No hay secuela después al aplicarse esta vacuna? Porque de repente hay vacunas que tienen como secuelas, ¿no? En realidad no hay secuelas, se generan los eventos adversos propios de cualquier vacuna, que es dolor en el sitio de la aplicación, un poco de dolor local en donde se inyectó, puede llegar a generar un poquito de dolor en el músculo o en el brazo, se pueden llegar a generar síntomas sistémicos, es decir, en todo nuestro cuerpo por esta reacción inmune que se genera en nuestro sistema inmunológico, básicamente con dolor articular, un poquito de fiebre, un poquito de malestar general, un poquito de somnolencia, cansancio, pero básicamente son síntomas que disminuyen y son leves en las próximas 24 a 48 horas después de la aplicación. Entonces, básicamente son los síntomas generales post vacunación que se generan, que regularmente, y lo reitero y lo repito, son síntomas leves y no generan ningún condicionante de riesgo o de gravedad. Mm. Si un paciente, por ejemplo, tiene herpes zóster activo, ¿se puede aplicar la vacuna? No se vacunan durante un episodio activo, es decir, ninguna vacuna se aplica en una condición aguda. Si ya lo ha padecido, se puede vacunar para reducir el riesgo de futuras reactivaciones, eso sí, pero en el momento agudo, es decir, en el momento de los síntomas, no se pueden vacunar a las personas. Si ya me dio una vez herpes zóster, sí me puedo vacunar, pero porque sí es probable que me pueda dar una segunda vez, ¿no? Correcto, es correcta esta condición y así podría ser un esquema pensable y lógico. Híjole, doctor, yo estoy impactada con este virus, ¿eh? Sin duda tiene un condicionante de complicaciones, de impacto en la calidad de vida, pero sobre todo del dolor que presentan las personas. Estoy seguro que muchos de los radioescuchas han escuchado o han vivido esta condición y es una enfermedad infectocontagiosa que genera un impacto importante en la calidad de vida
pero sobre todo días complicados por el dolor que se genera principalmente en el tórax o en la cara, donde son las apariciones o los brotes más constantes. No, pero además del dolor, también me quedé un poquito así como sorprendida de esto que me platicó de la reacción herpética. Sí, la neuralgia postherpética que justamente pues puede llegar a presentarse y quedar ahí latente, regularmente disminuye con el paso del tiempo, pero puede llegar a quedar latente con síntomas hasta incluso un año. Qué horror. ¿Se puede prevenir el herpes zóster, doctor? ¿Qué nos recomienda? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Siempre es importante, pues bueno, tratar de alimentarse de manera correcta, vigilar el peso, disminuir estos hábitos nocivos que bajan nuestra inmunidad, como el exceso de alcohol, el uso de tabaco, el uso de drogas. Pero también importante, pues, estar atentos y pendientes a esta condición de antecedentes médicos para poder saber si existió varicela en nuestra infancia. Muchos de nosotros tenemos alguna cicatriz propia de la varicela por alguna de las lesiones que genera. Y bueno, en el caso de que se haya presentado, pues aplicarse la vacuna y sobre todo si estamos ya dentro de este grupo de riesgo, mayores de 50 años, pues buscar la atención médica con un profesional de la salud, analizar específicamente el caso y valorar la posibilidad de aplicarse esta vacuna para disminuir el riesgo de complicaciones, pero también para disminuir el riesgo de brotes de herpes zóster. Sí, pues sí, sí. Como dice, tener bien el sistema inmune, estárselo checando para tenerlo de manera correcta y pues sí, vacunarse. Pues doctor, ¿y en México existen las vacunas y también en salud pública hay las vacunas? Las tiene el medio privado, no he visto que el sector salud lo tenga, pero bueno, probablemente en ahí algún hospital local puede existir, cuestión de investigar, pero sin duda vale la pena poder evaluar la compra de la vacuna para poder aplicarla y disminuir así, pues, muchos malos momentos, malos días y sobre todo el riesgo de complicaciones. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Él es el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano, diabetólogo y especialista en medicina farmacéutica. Gracias, doctor. Al contrario, un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes.